Vamos a hablar del ictus, una enfermedad que ha aumentado con el paso de los años. Es la primera causa de mortalidad en la mujer. Detectarlo a tiempo es muy importante para poder tener menos secuelas físicas. De ello vamos a hablar con Gonzalo Gámez Leiva. Él es especialista en neurología del Hospital Recoletas. Gonzalo, muy buenas noches. Buenas noches, Verónica. Bueno, hemos visto con el paso de los años, vosotros lo sabéis bien, Gonzalo, que ha habido un aumento, ¿no?, de este problema. Sí, bueno, ha habido un aumento lógico por el envejecimiento, porque al final es una patología que se relaciona mucho con la edad, y entonces el envejecimiento poblacional hace que, bueno, que haya más prevalencia, que haya más incidencia, más casos de ictus, y luego también yo creo que el hecho de que la atención sanitaria haya aumentado también y se haya buscado más la concienciación de la familia, de los pacientes, de los sistemas sanitarios, pues hacen también que se detecte antes y más veces quizá también. La detención, ¿no?, precoz, que luego vamos a hablar de ello, es muy importante. ¿Qué es el ictus cerebral, Gonzalo? Bueno, pues el ictus, así como definición, es una zona cerebral donde deja de llegar sangre y entonces deja de funcionar correctamente y nos produce una serie de síntomas. Dicho de otra forma, son unos síntomas que se producen por se llama comúnmente, ¿no?, la falta de riego, la falta de, bueno, no llega sangre, no llega oxígeno y esas neuronas cerebrales pues no son capaces de funcionar correctamente y nos produce una serie de síntomas. Una de las causas que has comentado es el envejecimiento de la población, ¿no? Pero es un problema que le puede pasar o le puede padecer cualquiera. Lo puede padecer cualquiera, lógicamente cuanto mayor es una persona, más fácil es que lo tenga, porque generalmente el ictus está relacionado con lo que se llaman los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, colesterol. El envejecimiento y la edad es un factor de riesgo per se para que nos sucedan cosas de salud. La gente joven generalmente tienen que tener algo que le predisponga a tener este problema de salud, algo familiar, algún problema de coagulación sanguínea o algún problema cardíaco, ¿vale? Entonces, en riesgo siempre está cualquier persona, lógicamente, los jóvenes menos. Ahora se detecta más, casi también por lo anterior, ¿no? Sí. Ahora hay más revisiones, más, Porque el se antecedente vigila más. familiar es importante, ¿no? Es una de La las historia causas. familiar es muy importante, sobre todo en el caso de que haya habido eventos o episodios en familiares jóvenes. Siempre, si por ejemplo mi padre tenía un ictus a una edad temprana, pues yo tengo más probabilidades de tener también un ictus, porque probablemente él tenga algo que se lo haya producido. Hablábamos de la detección precoz. Hoy en día yo creo que la gente está muy concienciada debido a las campañas también que se han hecho de los síntomas, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos detectar, ¿no?, que nos está ocurriendo algo? Bueno, pues generalmente y en la gran mayoría de los casos son síntomas bastante evidentes que le llaman la atención a cualquier persona. Los más clásicos son pues perder fuerza en un brazo, en una pierna, que se te quede dormido completamente un brazo o una pierna, torcer la cara, dificultad para hablar. Esos son los síntomas más habituales que, lógicamente, como digo, como he dicho antes, a todo el mundo le llaman la atención. Otros síntomas que la gente relaciona con el ictus, que no suele ser, pues suele ser a lo mejor dolor de cabeza, sensación de mareo, no están tan relacionados, ¿vale? Pero lo que es problema de hablar, problema de movilidad de un miembro, un brazo, una pierna, y torcer sobre todo la cara, son, digamos, los síntomas más importantes, los más frecuentes y los que realmente no podemos dejar pasar. Esto hace, ¿no?, que nos pongamos de alerta. ¿Y qué hay que hacer? ¿De acudir de inmediato al hospital? Bueno, pues lo más importante, el daño cerebral es un daño que depende mucho del tiempo. En la Sociedad Española de Neurología y en neurología en general se ha hablado muchas veces que tiempo es cerebro. Hace años, cuando una persona tenía un ictus, no tenía ninguna posibilidad de hacer nada con ese ictus, no había ningún tratamiento. Desde hace un tiempo ya hay tratamientos que son eficaces, pero que dependen mucho del tiempo. Cuanto antes se llame a urgencia, a emergencia, diciendo sobre todo que existe la sospecha de haber tenido un ictus o que un familiar ha podido tener un ictus, mejor. El tiempo es lo más importante, hay que consultar cuanto antes, ¿vale? Y si es posible,
En casi toda España hay unidades de ictus en los hospitales, existe lo que se llama el código ictus y existe el código ictus extrahospitalario. Si es posible, cuando uno llama a urgencia, hay que intentar que los de emergencia, los de teléfono, entiendan que posiblemente estamos ante una persona con un ictus reciente, además. O sea que hay que meter prisa desde el inicio. Claro, esto es importante, ¿no? Que la gente conozca, ¿no?, esos síntomas y que llame de inmediato a emergencias, pero hay mucha gente que lo deja pasar, ¿no? El hecho de, bueno, pues me está como durmiendo el brazo, voy a ver si descansando se me pasa, ¿no? Esto es lo que le ocurre a mucha gente y luego, claro, las secuelas. Claro, eso es verdad que lo vemos con relativa frecuencia y también curiosamente no es que sea mucho más frecuente, pero en gente joven que ha tenido un síntoma de estos que, insisto, aparentemente parece llamativo, de perder, ¿no?, que se me caigan las cosas de la mano, he perdido una fuerza y la gente joven a veces le quita importancia, le quita hierro. Nunca hay que esperar a ver si las cosas se curan solas y menos si es algo... esto yo creo que la concienciación ciudadana, por así decirlo, con algunos temas de salud, como es el infarto de corazón, está muy concienciado, Sí. ¿no? A nadie se le ocurre decir, oye, a lo mejor tienes un infarto de corazón, espérate a ver si se te quita. Sin embargo, con esto, incluso también en algunos estamentos sanitarios, pues también le quitan importancia. Si se te quita solo, a lo mejor has tenido suerte, pero es poco probable. Es raro. ¿Qué secuelas físicas te deja un ictus? Bueno, secuelas, como pues te puede dejar muchas secuelas. Como hemos dicho antes, la posibilidad de poner tratamientos intravenosos, de hacer tratamientos que son intervencionistas en un ictus agudo, lo que se ha visto es que disminuye mucho la probabilidad de tener secuelas cuando has tenido un ictus, aumentando la probabilidad de ser independiente, que es lo que realmente busca el tratamiento médico, es que si vas a tener secuelas sea la menos posible y sobre todo que seas una persona independiente. Eso lo ha conseguido el tratamiento intravenoso, lo ha conseguido las unidades de ictus y lo han conseguido lo que se llama la trombectomía. Entonces, ¿qué probabilidades tiene? Es difícil de valorar individualmente porque realmente depende del tiempo que haya pasado hasta el tratamiento, de si se ha podido poner o no, depende de cómo de grande o cómo de grave ha sido el ictus, depende de si has tenido ictus antes o no, ¿vale? Pero en general lo que está claro que el tratamiento sí va a mejorar tu pronóstico, sí va a disminuir tu secuela, va a aumentar la posibilidad de que seas independiente, etcétera, etcétera. La recuperación, por lo tanto, puede ser rápida, ¿no? O relativamente rápida. La recuperación es muy individual, eso es algo que siempre nos pregunta la gente, ¿no? A mi padre, a mi abuelo, a mí mismo, ¿no? ¿Cómo voy a ir? Y nos lo preguntan desde el momento enseguida que ha llegado al hospital, ¿no? ¿Cómo va a estar mi padre dentro de 5 meses? No lo sabemos. La recuperación más o menos se data en 1 año aproximadamente para poder decir que unos síntomas son secuelas. Entonces, desde el principio es muy difícil saber cómo va a ir evolucionando. Como todo, la lógica también impera y cuanto antes mejore, más fácil es que las secuelas sean menores y cuanto antes se ponga el tratamiento, más fácil es que antes mejore y más fácil es que las secuelas sean menores. ¿Se puede prevenir el ictus? El ictus se puede prevenir, bueno, sí, se puede prevenir en la mayoría de los casos, ¿vale? Se puede prevenir ¿cómo? La prevención, como siempre se dice, no, prevenir es mejor que curar. La prevención del primer episodio, ¿vale?, se hace tratando los factores de riesgo que hemos dicho antes, ¿no? Si uno es hipertenso, cuidando la alimentación, tomándose su tratamiento, controlando la tensión, controlando el azúcar, controlando el colesterol, ¿vale? Y en una pregunta así un poco más general, ¿se puede prevenir? Sobre todo sí, con los hábitos de vida, mejorando los hábitos de vida, quitando el consumo de tabaco, realizando ejercicio diario, mejorando la dieta, etcétera, etcétera, mejoramos los factores de riesgo, tenemos menos probabilidades de acabar, bueno, pues siendo diagnosticados de alguna de estas enfermedades y, bueno, pues las probabilidades del ictus son menos. O sea que a tu pregunta sí se puede prevenir. Pues Gonzalo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche. Gracias.